como te leo el tarot gratis. Vamos, mi colectivo. ¡Hurra, hurra, hurra! Vámonos, todo el mundo. Vamos a ver de qué se trata tu lectura el día de hoy. ¿A quién le estaremos leyendo? ¿Quién será la persona que se pueda estar identificando? Primero que nada, mi querido colectivo, antes que nada, mi nombre es Carmen. Estas lecturas son para el amor, el desamor y quizás para algo más hoy. Probablemente. Vamos a ver qué otras cosas nos dicen. Me voy a ampliar, me voy a abrir la mente para que no sea nada más que de amor y desamor, para ver qué otra cosa hay, ¿de acuerdo? Mira, primero, esta carta es para ti, solamente para ti. Y es el as de copas, pero el as de copas está invertido. Te voy a decir una cosa, quizás a lo mejor una de dos. O definitivamente ya tú no quieres más nada con esa persona del pasado, o definitivamente tú no quieres ahorita más amor, nada. O también, que sería en el caso un poquito más duro, que tú sientas que no hay amor para ti. Estás muy equivocado o muy equivocada si crees que para ti no hay amor. Definitivamente lo hay. Lo que pasa es que no has buscado o no has encontrado. Es como cuando estás buscando algo y no lo consigues. Es porque no lo estás buscando donde es. Entonces pídele a tu ser interno que por favor te materialice. Materializa eso. Decrétalo como que hay un amor para ti. Porque esto significa que aquí no hay amor. Le estoy leyendo a alguien que no tiene amor en este momento. O que tiene un amor pero está en el pasado, que no ha venido todavía. ¿Ah? Entonces estamos en las mismas. Es igualito. No tienes amor ahorita. Entonces estoy leyéndole a alguien que está en estas condiciones y necesita definitivamente ponerse las pilas, quitar ese pesimismo de encima, porque esta carta, así como está, me está dando a mí cierta nostalgia, así que te lo digo. Vamos a ver, quiero ver en tu cartita de esas energías, las cartas guías. ¿Qué te dice la carta guía? Vamos a ver una carta guía para ti, mi colectivo. Vamos a ver qué dice esta carta. Lo maravilloso se presenta ahora ante ti. Lo esplendoroso del amor ante ti. ¿Qué más puedes pedir? ¿Te das cuenta? Esto es sencillamente un cambio de cliché que tienes que hacer. Es un cambio. Es como hacer este movimiento y cambiar ese cliché. Tú antes decías, pero ¿por qué yo tengo tan mala suerte en el amor? ¿Por qué tengo tan mala suerte en el amor? El universo no escucha el porqué, sino mala suerte en el amor. Entonces, eso es lo que el universo te manda. Hay que saber pedir. Las palabras tienen paticas, caminan. Las palabras tienen sentido propio. Las palabras tienen ideas. Y esas palabras se vuelven en ideas, se vuelven en pensamientos, se vuelven en realidad. Así que hay que saber cómo uno habla. Hay que cuidar las palabras. Hay que cuidar el vocabulario. Porque eso puede estar en contra, eso puede caerse en tu contra. Ustedes no han visto a los policías cuando dicen, tiene derecho a permanecer en silencio porque cualquier cosa que digan puede estar puede llevarse en su contra o puede estar en su contra. Eso mismo. El universo dice, cállese la boca, no sepa cómo va a hablar. Pida como va a pedir, pídalo bien, porque si no puede ser en tu contra lo que vayas a pedir o como lo vayas a decir. Vamos pues. Entonces, vamos a ver aquí, ya te lo dije, ya hablamos y vamos a ver que lo maravilloso se presenta ahora ante ti, ¿sabes? Así que cambiando un poquito esta situación, hay cosas que se pueden estar presentando ante ti y lo maravilloso del amor. Así que preguntando tú, ¿es que vendrá el amor para mí? Y yo te diría, pues claro que sí. Lo que pasa es que lo tienes retenido. Está retenido en la aduana porque tú no le das todavía pase. Tú no le estás dando un pase. Tú no estás cambiando ese cliché. Entonces no le estás dando el pase. Está retenido, pues, ahí. Vamos a ver, mira. Sí, y sé que te digo, tienes tu relación con el amor está ahorita retenida, está enferma. ¿Por qué? Porque no has sabido
llevarla, no ha sabido darle el medicamento adecuado, no le ha sabido dar los cuidados adecuados, siempre hablando de que yo no tengo suerte en el amor, cuando me va a llegar el amor, es que yo todas mis relaciones no terminan sino en fracaso, me fijo en lo que no me debo fijar, me fijo en personas casadas que no tienen nada que ver, siempre dándome la mitad o menos de la mitad, esto es lo que yo me merezco, que no sé qué. Estás pidiendo, estás decretando eso sin querer queriendo. Vamos. Entonces aquí yo veo, aquí estoy viendo yo a este gran amor y mira, hablando de eso, ¿verdad que sí? Mira aquí, el amor. El amor se va a presentar a tu vera. Aunque tú digas o aunque tú creas que no, el amor está allí. Lo que pasa que hasta que no mejoremos esto, este amor, ese amor no va a presentarse. Ese amor está retenido en la aduana, como te dije, en un container, en la aduana, esperando a que tú realmente des la venia, a que tú de verdad quites esas palabras que tú tienes, esa manera de expresarte tú con respecto al amor, de menospreciarte o de autorrebajarte ante el amor y a no sentir que tú te mereces el amor. Entonces, ¿el amor qué va a hacer? No puede hacer nada, tiene que seguir de largo y da vueltas y vueltas esperando a que tú cambies. Ojalá que este video te haga mucho cambiar. Y sí que te digo, ahí está el amor. Y mira, alguien que viene y la persona que va a venir para ti es una persona súper, pero mira, como digo, como esos militares con esas botas bien puestas. Aquí estoy yo con esa valentía. Aquí estoy yo para las que salgan. Ahí está el amor presente para ti. Qué cartas tan bonitas te salieron. Déjame decirte. Y mira, regalos y más regalos. Mira lo que viene para ti. Mucha estabilidad, mucho amor, mucha, digamos, todo bien. Entre los dos a trabajar, entre los dos como debe ser. ¿Qué más te puedo yo decir? Aquí está, esto está bellísimo acá. Yo no te puedo decir más nada. Mi querido y adorado amigo o amiga. Así que el amor, tú dices que a lo mejor no hay amor, a lo mejor yo no nací para amar, como dice la canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar, eso no es así, eso es una canción sencillamente, pero eso no es la realidad. Si tú quieres seguir así, en no nací para amar, pues el universo te va a dar más de eso. Ahora te voy a leer acá, haz una pregunta o hazte como especie de una preguntita que te quieras hacer al universo como muy profunda, de preguntas, digamos, intensas del espíritu, intensas del amor espiritual, del alma. Y aquí este libro de la luz te lo puede contestar. O por lo menos te va a decir, te va a dar una, digamos, como una reseña y serás tú quien tengas que interpretarla o yo quizás a lo mejor te la puedo ayudar a interpretar. Estos son mensajes que vienen del ser interno, de lo más profundo. Y mira lo que dice, es la número 107, el mensaje número 107 y es la dependencia. Oye bien, no depender, este es el secreto, no depender. Piensa así, piensa en un día en el que estás tan conectado, tan pleno, tan satisfecho con tus propias emociones, tan realizado por el simple hecho de ser libre y ya no intentar ser lo que esperan de ti, que finalmente te sientas tranquilo. Y tu vida se mueve tranquilamente rumbo al infinito. Ya no deseas nada, ya no tienes sueños, nada de eso. Tienes deseos, sueños, anhelas que todo vaya siempre mejorando. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo en el que deseabas cosas para tapar el vacío de la insatisfacción y para sentirte seguro y ahora que después de aceptar tu dimensión espiritual aún quieras las cosas de aquí abajo? Es simple, es que ya no se trata de una dependencia. Lo que yo quiero decir es ahora que te sientes completo ya que no necesitas de esas cosas, ya no dependes de ellas para ser feliz. Ahora, si ellas vienen, entonces fenomenal y es legítimo que te gusten, pero ya no hay aquella dependencia emocional. Oye,
aquella sensación de no poder servir sin que las cosas vengan a ti. ¿Entiendes la diferencia? Haz el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahí te estoy dejando yo con esa dependencia. Porque esto puede ser que le esté leyendo a alguien que de verdad tenga esa dependencia de el no tener. Está con la dependencia, creó la dependencia de no tener, de no merecer. Y entonces por eso es que viene lo que viene, por eso es que no tienes trabajo, por eso es que no tienes empleo, por eso es que no tienes dinero, por eso es que no tienes una vida feliz en tu casa, o por eso es que siempre andas que te falta algo, te falta un $0.50 para completar el dólar, y así vamos. No tienes amor, no tienes nada. Es por la dependencia que estás creando en ti mismo de no tener. Te sientes culpable al tener. Te sientes culpable que tengas y a lo mejor otros no. Entonces echas a un lado eso. Prefiero no tener para no sentirme culpable. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí te estoy dejando yo pues con esa lectura, mi querido y adorado amigo o amiga. Esto fue un poco diferente esta lectura, pero siempre es bueno tener este tipo de lecturas también con nosotros, ¿verdad que sí? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video.